Yo no sabía, alcalde, que me comunicaron que ningún presidente en ejercicio había venido antes a La Calera. Cosa que me honra muchísimo, entonces poder decir que y me honra muchísimo hacerlo en La Calera para un evento tan importante para el país, para hacer realidad esa visión que tenemos todos los colombianos, que tengo yo, de construir un país en paz, un país con más equidad, un país con mejor educación. Alguien decía en un evento hace unos días que una visión sin acción es puro cuento, y que mucha acción sin una visión, eso es un complique. Y aquí estamos realmente haciendo realidad una visión a través de acciones como esta, la firma de este contrato, y no solamente la firma de este contrato, lo que ha sucedido en el país en los últimos días, la última semana, semana y media, y lo que va a suceder en los próximos días. Eso de por sí va a cambiar la faz de la infraestructura en Colombia. Voy a hacer un corto recuento de lo que se ha hecho. En la semana anterior se firmaron 5 proyectos de la llamada primera ola, que teníamos previsto hace mucho tiempo, porque esto es un esfuerzo que nació el 7 de agosto del 2010, pero nació bien, porque lo que nos propusimos en mi gobierno es hacer las cosas bien, así se demoren más. Pero en esto de la infraestructura, y el doctor Juan Martín Caicedo sí que conoce, del afán no queda sino el cansancio. Apresurarse a iniciar las licitaciones sin estructurar bien los contratos le cuesta demasiado al pueblo colombiano, le ha costado demasiado, y a los contribuyentes y a los usuarios. Por eso hacer las cosas en su debida forma es tan importante. Las formas aquí se vuelven indispensables. Y por eso iniciamos el gobierno creando una institucionalidad que fuera acorde a los grandes proyectos, a esos sueños que nosotros queríamos convertir en realidad. Así nació la ANI, que hemos querido construir una institucionalidad, inclusive lo asemejamos a lo del Banco de la República, con gente muy bien preparada, bien pagada, bien profesional, que hablen de tú a tú con todos los concesionarios, con los ingenieros, con los profesionales, y puedan defender los intereses del Estado y de los colombianos de mejor manera. Y eso se logró. Y el doctor Luis Fernando Andrade me aceptó que se le redujera su ingreso mensual, creo que en, no sé, 10 veces. Ganaba 10 veces lo que gana hoy, y eso que hoy gana bastante bien. Para ponerse al frente de esta nueva institución, y que ayudara a liderar todos estos proyectos y ayudar a estructurar bien todo este proceso que estamos nosotros llevando a cabo. Y también le dijimos al país, vamos a estructurar, la estructuración, la buena estructuración se demora, porque nosotros no tenemos una cultura de estructurar proyectos, de banco de proyectos. Aquí llegaban los empresarios al comienzo del gobierno y decían, queremos invertir en Colombia, ¿en qué invertimos? Y uno miraba para el techo y le decía, mira, aquí hay unas buenas ideas aquí, hay unas buenas ideas allá, pero proyectos estructurados, nosotros no teníamos esa cultura. También por eso convertimos la FEN en un banco de proyectos, porque eso es un banco de desarrollo de proyectos, para precisamente tener esa capacidad de ir estructurando cada vez más proyectos. Y
a partir de eso nos trazamos una hoja de ruta muy ambiciosa, que ustedes la han escuchado, es 3 olas de proyectos que sumados todos llegan a cerca de 48, 49 billones de pesos. Eso es de los proyectos más grandes y más ambiciosos en este momento, sin duda alguna, que se están realizando en América Latina, y algunos dicen que en el mundo no se están realizando proyectos de esta magnitud, porque siempre he dicho que nosotros los colombianos también tenemos derecho a pensar en grande y a hacer cosas grandes, y a tener carreteras y puentes y viaductos como los pueden tener o los tienen hoy en día en Suiza, en Israel, en Italia, en Estados Unidos. ¿Por qué los colombianos no podemos tener lo mismo? Y fue con ese criterio que nosotros diseñamos esa hoja de ruta y comenzamos a estructurar los proyectos. Inclusive, algunos nos dijeron y nos siguen diciendo, han debido ser más ambiciosos. Sí, ojalá pudiéramos ser todavía más ambiciosos, pero tenemos limitaciones de presupuesto, tenemos limitaciones también, no hay que, ahí sí lo ideal puede convertirse en enemigo de lo bueno. Pero creo que lo que estamos haciendo en estos momentos, hoy, con la firma de este contrato y con las firmas de los contratos en la semana anterior, y quiero hacer un resumen muy, muy corto. Se firmó, como lo dijo el señor gobernador, la concesión de la vía Cundinamarca-Puerto Salgar-Girardot, aquí Puerto Salgar-Girardot. Él me lo pidió en San Juan de Río Seco, recién elegido. Tenemos un sueño los cundinamarqueses de esta vía. Esto sería muy, muy importante para la competitividad, para la conexión, para todo. Pues eso ya es un hecho, ya está firmada. Y eso nos va a permitir integrar Caldas, Tolima. La importancia de esa vía es que Caldas, Tolima, Cundinamarca se conectan con la Ruta del Sol. Entonces eso realmente tiene un impacto muy importante en la movilidad y en la competitividad. Se firmó ya la concesión que se llama Pacífico 3, la Pintada, la Virginia. Se firmó Pacífico 2 y Pacífico 1. Con estas 3 concesiones se reduce en promedio en 10 horas la salida desde Medellín hacia Buenaventura. Lo que eso significa en disminución de costos, en competitividad, es enorme. Y además, estas 3 obras, Pacífico 3, Pacífico 2 y Pacífico 1, tienen una complejidad de materia de ingeniería enorme, cantidad de túneles, de viaductos, pero va a quedar unas autopistas como si estuviéramos en Suiza, porque es de esa magnitud. El jueves, o sea, pasado mañana, hoy estamos aquí, miércoles. El jueves pasado se cerró la licitación de la conexión norte, que es Remedios, Zaragoza, Caucasia, y de Magdalena 2, que es Remedios, Puerto Berrío. Estas 2 se cerraron y se van a adjudicar el próximo mes. Ahí llevamos 5 concesiones. Esta es la sexta. Esta sexta, pues ustedes ya vieron las características, los beneficios que esto trae a todo el país, a toda esta región. Hay un beneficio adicional, y lo mencionaba yo en un evento esta mañana en Ibagué. Yo vengo de Ibagué, donde estaba con la Corte Constitucional, que tenía un evento sobre el medio ambiente y sobre la necesidad de hacer compatible el medio ambiente con el desarrollo del país. Y cómo es de importante tener en cuenta que el desarrollo del país, que los proyectos que producen regalías son muy importantes,
porque es lo que nos da los recursos, entre otras cosas, para invertir en estas obras, para toda la inversión social, pero que al mismo tiempo que tenemos que ser muy conscientes que no podemos matar la gallina de los huevos de oro, es decir, matar nuestro medio ambiente porque nos quedamos sin el pan y sin el queso. ¿Cómo hacer compatibles esos dos objetivos? Esa era la discusión de esta mañana y les mencionaba un ejemplo de ciertas cosas que también hay que tener en cuenta. El beneficio para el medio ambiente de Bogotá de esta obra que hoy se firmó. Todas las emisiones que dejan de llegar a la ciudad, que no van a estar ahí presentes, eso tiene también unos beneficios, unos colaterales muy, muy grandes. O sea que los beneficios de esta obra que estamos hoy firmando son enormes desde todo punto de vista. Y fuera de eso ya quedó resuelta los problemas, quedaron resueltos los problemas que tenían trabada la concesión de Mulaló, Lobo Guerrero. Eso es muy importante para el Valle del Cauca. ¿Hace cuántos años están los vallecaucanos añorando esa obra? Pues esa obra y otra muy importante para Santander, que tiene que ver con también la navegabilidad del río Magdalena, es la de Ocaña Gamarra. Esas dos obras ya deben abrirse para licitación en el mes entrante, en octubre. Con eso queda completa la primera ola de los proyectos de cuarta generación y estamos cumpliendo con el cronograma que nos pusimos hace 4 años, porque dijimos que en el año 2014, hacia finales del 2014, quedarían todas esas obras contratadas y eso es lo que estamos cumpliendo con estas obras. Eso en cuanto a la primera ola, pero aparte de eso, en estos días, el sábado pasado, firmamos en Barranquilla, la ciudad de donde viene la señora ministra de Transporte, y de donde viene también su antecesora, la doctora Cecilia Álvarez, a quien hay que agradecerle muchísimo a ella y al ministro Germán Cardona, porque ellos dos, con Miguel Peñalosa en el corto periodo que estuvo, fueron también muy, muy importantes, determinantes para que esto que estamos haciendo se pudiera hacer. Aquí fueron muchas las personas que trabajaron, que han venido trabajando estos 4 años para lograr cumplir con ese cronograma. Y usted también, doctor Andrade, merece un aplauso muy importante. Ese sábado, el sábado, allá en Barranquilla, firmamos ni más ni menos que esa obra de hacer navegable nuevamente, recuperar el río Magdalena. Nuevamente, los beneficios de esa obra son inmensos, en todo sentido, en sentido ambiental, en sentido también de competitividad, lo que se reducen los costos de transporte. Era el viejo sueño del libertador Simón Bolívar, que se hizo realidad el sábado en Barranquilla. Mañana se abren las licitaciones para las concesiones de 4 aeropuertos. Por un lado, el aeropuerto de Barranquilla, esa concesión que yo espero que al terminar todo este proceso, Barranquilla se vuelva el hub para todo el Caribe, y ese sueño de tener todo el Caribe colombiano conectado al Caribe, al Mar Caribe, y que nos convirtamos en ese centro logístico para el mundo entero, y que el aeropuerto contribuya a eso, pues eso va a ser bien importante. Pero al mismo tiempo, ayer se adjudicó, también dentro de esa idea de convertirnos en un gran centro logístico, se adjudicó la licitación para profundizar el canal de acceso al puerto de Cartagena. Se le adjudicó a una firma holandesa. ¿Y eso qué quiere decir?
que los buques post-Panamax, es decir, los grandes buques que van a poder cruzar el canal de Panamá después de la construcción del canal de Panamá, de la reconstrucción o de la ampliación del canal de Panamá, pues van a poder entrar al puerto de Cartagena. Eso quiere decir que puede pasar el puerto de Cartagena de manejar 1 millón a 5 millones de contenedores. Hoy el puerto de Cartagena es el puerto más eficiente del Caribe. Imagínense lo que eso significa para el puerto de Cartagena, pero también para toda la economía colombiana, para la generación de empleo. O sea que son realmente pasos de animal grande muy importantes para toda nuestra logística, nuestra competitividad. Y eso es el sueño que estamos haciendo realidad con estas obras. En los próximos 4, 5 años, 6 años, ustedes van a ver el país en construcción. Ahí el señor vicepresidente tiene un casco. En mi discurso de posesión le dije, vicepresidente Germán Vargas, manos a la obra, y lo tomó a pecho. Lo tomó a pecho porque no solamente se puso las pilas, sino que ya tiene un casco que dice lo mismo, manos a la obra. Entonces, y me dio uno a mí también. Entonces aquí nos pondremos las manos a la obra, nos pondremos a seguir trabajando. Ahora lo que resta es, por supuesto, ir consiguiendo los recursos y estructurando las 2 siguientes olas, la ola número 2, la ola número 3. Aquí entrarán también a jugar muchas las alianzas público-privadas. El Ministerio de Hacienda, voy a hablar con el ministro ahora que llegó anoche de Nueva York a ver si aprobamos la primera alianza pública-privada, ojalá sea esta misma semana, porque eso también nos va a permitir ejecutar muchas obras sin esa restricción fiscal que tenemos. Que tenemos que mantener una disciplina fiscal para que la economía siga creciendo a las tasas que sigue creciendo. Porque hoy, en esta semana, también tuvimos unas muy buenas noticias. La cifra de ayer de crecimiento, mientras todo el mundo está bajando el crecimiento, nosotros el semestre, con la cifra de ayer, es un crecimiento de 5.2%. 5.2% es entre el segundo y el tercer lugar de crecimiento en el semestre del mundo entero. Jalonados, entre otras cosas, por las obras civiles, por la vivienda. Y usted hablaba, señor gobernador, de la vivienda rural. Va a haber plata para vivienda rural, y mucha plata, porque eso... porque esa es una de las formas más efectivas de combatir la pobreza. Allá mi ejército social, allá sentado lo veo, ustedes saben mejor que nadie cómo incide la vivienda para que una familia pueda salir de la pobreza, pero sobre todo de la pobreza extrema. Y esta semana también tuvimos unas noticias extraordinarias. Yo diría que para mí la noticia más importante que hemos tenido es esa, que en los primeros 4 años logramos sobrepasar todas nuestras metas en materia de reducción de pobreza y pobreza extrema. Logramos reducir el número de pobres extremos en más de 2 millones, 5.6% concretamente. Sobrepasamos con creces la meta. Nos habíamos puesto una meta muy ambiciosa, pues la sobrepasamos. En lugar de 9.5%, estamos en 8.3%. Y nuestra visión, nuestro sueño, es erradicar la pobreza extrema totalmente en los próximos 10 años. Si seguimos en esa tendencia y si nuestro ejército social sigue con esas pilas puestas, eso lo podemos lograr. Como ayer dijimos también, ayer en un evento en el Palacio Presidencial, de aquí al 2018 vamos a reducir el analfabetismo
para poder declarar a Colombia libre, país libre de analfabetismo en el año 2018. Y en la pobreza, sacamos de la pobreza a a más de 3.600.000 personas. Son casi 10 puntos porcentuales que bajamos la pobreza. Eso no lo ha hecho el país nunca. Pocos países del mundo en 4 años han logrado eso. Y eso es el propósito de todo esto que estamos haciendo. Todas las vías, todas las inversiones, la educación tiene como propósito ser un país más equitativo, un país mejor educado, un país en paz. Todo eso es sembrar paz. Por eso qué bueno que podamos ir construyendo este país con esta infraestructura para generar más empleo, y el empleo nos trae menos pobreza, y menos pobreza nos trae más equidad. De eso se trata este gobierno. Y así estamos también construyendo esa paz que todos añoramos, que vamos a conseguir. Tengan la seguridad que así como perseveramos para poder firmar estos contratos, vamos a perseverar para que este departamento que usted tanto ha insistido, gobernador, sea un modelo del posconflicto, que eso sea realidad más temprano que tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han hecho que este contrato y que todos estos contratos que ha venido firmando el vicepresidente sea posible hacerlo, que ya eso sea una realidad. Ahora, con ese casco puesto, vamos entonces a empujar a los concesionarios. Usted sabe que empujamos duro y ustedes tienen que ponerse las pilas porque no se les olvide, aquí hemos cambiado también la forma de proceder. No se les paga sino hasta que entreguen las obras, ¿no? No como otras concesiones donde no se pagan, donde se pagan y no entregan las obras. Ustedes tienen que entregar las obras para pagar, así como en las casas. En las casas hicimos eso. Casa entregada, casa pagada. Y mire que estamos cumpliendo. ¿Cuántas casas llevamos ya? 65.000 de las entregadas y las 100.000. Y este año termina porque los concesionarios quieren que les paguen, por supuesto, y nosotros pagamos gustosos, pero contra la obra entregada y en buenas condiciones y en buena calidad. Y así construimos país, y así construimos patria, y así hacemos la paz. Muchas gracias.